Muy buenas noches, gracias por su sintonía. Soy Eduardo Arévalo y esto es Debate y tenemos el honor de recibir en los estudios este día viernes a Monseñor Rafael Urrutia, vicepostulador del proceso de beatificación de Rutilio Grande. Por supuesto vamos a estar hablando de todos los detalles y los pormenores de ese magno evento próximo a desarrollarse en nuestro país. Monseñor, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación y buenas noches a todos los televidentes y a los que de alguna manera nos escuchan. Muy bien, y decíamos, vamos a presentar todos los detalles, infografía y toda la información pues, que ya se conoce de forma oficial de esa importante actividad muy esperada por los salvadoreños. Y vamos a saludar a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas, líder en fianzas. Los salvadoreños somos valientes. Somos solidarios. Juntos saldremos adelante. Como siempre, ánimo y a luchar. Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe, comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros y Fianzas, su centro de confianza. Muy bien. Monseñor, antes de comenzar a hablar de todas las actividades y todo lo que ya, la nueva información que se tiene para la ceremonia del día sábado, pues queremos hablar un poco sobre quién era Rutilio Grande y Fray Cosme Espessoto y sus colaboradores. ¿Cuál fue el trabajo pastoral que ellos desarrollaron en nuestro país para poner en contexto a los televidentes sobre la época también? Bien, Rutilio Grande era un sacerdote jesuita que trabajó muchos años en el seminario de San José de la Montaña formando sacerdotes. Más tarde estuvo en el externado San José un año. Después fue a estudiar pastoral a Sudamérica y al regreso el arzobispo Luis Chávez y González lo nombró párroco de Aguilares y del Paisnal, donde él nació. Y su ilusión más grande era el trabajo pastoral parroquial, sobre todo por la misión evangelizadora. Rutilio Grande, su pasión era la misión y la Biblia, la misión evangelizadora y formar a la gente con la palabra de Dios. El padre Cosme Espessoto, pues es un franciscano, Fray Cosme Espessoto, un fraile franciscano, italiano de nacimiento, que vino en 1953 a El Salvador y estuvo muchos años allí en la parroquia San Juan Nonualco, donde murió. Luego Manuel Solórzano y Nelson Rutilio Lemus, pues son dos campesinos de Aguilares y El Painal, y que murieron junto con Rutilio Grande porque esa fue la voluntad de Dios. Ahora, ¿en qué año comienza a desarrollarse todo el trabajo de Rutilio Grande en la comunidad? Y hay características bien específicas, por ejemplo, de él, que dicen que era una persona de mucha oración, apegado a la palabra, pero de mucho trabajo también, de forma callada en las comunidades. Sí, desde luego, Rutilio Grande pues era un hombre de Dios. Un hombre con una mirada límpida, con una sonrisa, yo decía el otro día, una sonrisa de esos que conocen a Dios y que solo tienen los santos, desde luego. Y su trabajo, la pasión era la evangelización, a través de la misión evangelizadora con la gente, sobre todo con los campesinos. Y se dedicó a eso en su parroquia, por encima de todo, con un equipo de sacerdotes jesuitas ahí en Aguilares. Dedicó sobre todo a enseñarles a usar la palabra, a reflexionar la palabra, insertándola en la vida diaria, en la realidad social en la que la gente vivía. De tal manera que la gente pudo constatar que no era la voluntad de Dios, ciertamente, que ellos viviesen sometidos y explotados y
y de alguna manera en la miseria. La gente comenzó también a tomar conciencia de esto y se dio cuenta de pues, que Dios quería que ellos vivieran su dignidad de hijos de Dios y de personas humanas. Y esto causó dificultad en medio de, de los terratenientes y lo que al final le terminó costando la vida a Rutilio Grande, ahí en esa zona. Leía también, como usted dice, un hombre de Dios que no iba a callar, porque lo más fácil hubiese sido decir, al recibir una amenaza o al decirle, mire, su vida puede correr riesgo, decir, mejor le bajo el tono al discurso, entonces mejor me pliego a lo que están pidiendo. Pero es ese mismo conocimiento de lo que Dios quería, lo que usted manifiesta, pues que lo lleva a continuar y hasta terminar en un martirio. Sí, Rutilio desde luego era un hombre muy introvertido, bastante tímido, muy atinado en sus comentarios, conocía la constitución política como el abecedario y era maestro de constitución política en el seminario. Wow. Y en los colegios donde él estuvo enseñando y por lo tanto enseñaba a la gente cuáles eran sus derechos, sus obligaciones desde luego, pero ante las amenazas él no se intimidó, no se cayó, siguió adelante y esa es una experiencia de los hombres de Dios. Monseñor Romero fue igual. Sí. El padre Cosme Espesoto fue igual ante las amenazas. Sabía por encima de todo que más vale obedecer a Dios que a los hombres, ¿no? Y entonces, de esta manera, pues llegaron hasta el final dando su vida por amor a Dios y por amor a Jesucristo y por amor a los pobres. Es en un trayecto que va hacia la iglesia, en un camino vecinal que va con los dos acompañantes cuando lo detienen y le quitan la vida. Sí, él iba a celebrar la misa a las 5 de la tarde en El Paisnal, en la novena de San José. Y entonces él iba solo en el vehículo, porque Manuel y Nelson habían venido a buscarlo para irse con él al Paisnal. Él les dijo que él no quería que viajara nadie con él porque sabía de las amenazas, que era preferible que se fueran en bus. A esta hora ya no había buses porque era tiempo del conflicto armado para el Paisnal. Entonces don Manuel y Nelson se fueron a pie para el Paisnal. Habían pasado la línea del tren cuando unos metros adelante los alcanzó Rutilio en su carro. Le hicieron parada y los montó al vehículo. Y más adelante, 300 metros más adelante, murieron con Rutilio en ese evento martirial. Y es así, el martirio es una vocación muy particular que Dios regala a muy pocos de sus hijos. Y yo tengo vocación sacerdote, de mártir no lo sé, porque el martirio es un regalo de Dios, es un don de Dios. Entonces le llamó a él y llamó junto a él a Nelson y a Manuel. Ayer me preguntaban, tengo una entrevista también, pero ellos sí eran parte de la comunidad parroquial, pero no eran gente que se dedicaba al trabajo de la iglesia. Claro. Pero Dios quiso, es la voluntad de Dios que Nelson y Manuel murieran con Rutilio en ese evento martirial. Y por lo tanto se llama Rutilio Grande y compañeros mártires. Porque Dios así lo quiso. Y en el caso de Fray Cosme Espesoto, ¿cómo ocurrió su martirio? Bueno, a Cosme lo habían amenazado, sobre todo porque algunos querían tomarse la parroquia, dicen, ¿no? Y querían manipular la vida de la iglesia para cuestiones políticas. Él se opuso repetidas veces, además reclamaba cuando se hacía injusticia con los campesinos,
reclamaba al ejército, reclamaba a quien debía de hacerlo, y le habían amenazado. Y también él murió en la parroquia, dentro del templo. Los mártires nuestros, desde Monseñor Romero, tienen que ver con la Eucaristía. Monseñor Romero murió celebrando la Eucaristía. Rutilio iba a celebrar la Eucaristía y Gómez Pesote estaba de rodillas ante el sagrario preparándose para celebrar la misa. Ahí fue asesinado Cosme en la capilla del Santísimo, digámoslo de esta manera, ¿no? También fue por la misma situación que se vivía, pues fueron también personas militares, ¿verdad?, los que lo asesinaron. Ahora, usted es vicepostulador del proceso de beatificación. Ahora, menudo trabajo que es esto, porque son procesos muy largos, de mucho trabajo, de mucha recapitulación de información, búsqueda de información, para estarle enviando al Vaticano, estar cotejando datos. Es un trabajo muy arduo, Monseñor. Bueno, mira, el de Monseñor Romero me llevó 30 años. Comencé en noviembre de 1988 y terminé en octubre del 2018. Con Rutilio Grande fue el arzobispo, junto con Monseñor Calenga, que era el nuncio apostólico, que de alguna manera tenían gran afecto por Rutilio Grande. Y entonces promovieron esta iniciativa. Y en abril del 2015 nos plantearon, y después de haberlo conversado con los jesuitas aquí en la provincia de Centroamérica, le dijeron al arzobispo que ellos habitualmente no promovían las canonizaciones y que él podía muy bien hacerlo. Entonces el arzobispo me dijo, preparemos todo, y me nombró postulador diocesano y al padre Edwin vicepostulador diocesano. En abril. Él tuvo que ir en junio a Roma y se encontró allá en la Casa Generalicia de la Compañía de Jesús, y al hablar con el postulador general de la compañía le dijo que eso le correspondía a la compañía, no a él. Entonces, que él era el postulador general, que entonces él tenía que nombrarme a mí vicepostulador diocesano, con la potestad de que yo nombrara al padre Edwin vicepostulador diocesano adjunto y el personal que yo pudiese necesitar. Lo hicimos así. Entonces comenzamos en julio del 2015. Habíamos buscado el material necesario. Habíamos hablado aquí con la provincia centroamericana de la Compañía de Jesús. Nos habían permitido que un sacerdote historiador empezara aquí a trabajar el archivo. Pero más tarde nos pusieron la condición de que el historiador debía de ser un jesuita. Entonces el padre Rodolfo Cardenal, que es experto en historia, él es el biógrafo de Rutilio Grande, y además en Roma solo los jesuitas pueden entrar al archivo de la Compañía de Jesús. Entonces su trabajo lo hizo Rodolfo. Y empezamos en el 2015 y más o menos habíamos terminado en el febrero del 2017. O un poquito más. Entregamos, en el 18, a finales del 18 o 19, terminamos y enviamos el trabajo vía nunciatura a Roma. Habíamos ya conocido al nuevo postulador general de los jesuitas, y el nuncio apostólico León Calenga nos dijo, tienen que ir en febrero a Roma, porque han entregado allá a ustedes el proceso, pero lo llaman de la Congregación para las Causas de los Santos. Entonces fuimos con el padre Edwin, de tal manera que estuvimos presos en Madrid, en la cárcel del aeropuerto, por
Por lo de la pandemia. Porque no, nos hacía falta un papel que nunca nos lo habían pedido. Y entonces por eso nos detuvieron, estuvimos ahí con todos los emigrantes. Ahí Una historia. perdimos el vuelo, abordamos el avión a la 1 de la mañana para Roma, llegamos a las 3 de la mañana, una gran historia. Pero allá nos dijeron que esa vez llegamos y nos dijeron, miren, el postulador de la compañía tiene 100 casos. Uf. Y esto el Papa quiere que tenga de alguna manera un poco de agilidad. Llévenselo de regreso, trabájenlo y nos envían el resultado. Muy bien. Padre, vamos a hacer una pausa y continuamos contando qué sigue exactamente después de este proceso. Por favor, vamos a una pausa comercial y ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros, Monseñor Urrutia. Entonces, les dicen que se regresen a El Salvador y que le tienen que dar celeridad al proceso porque le interesa al Papa que tenga ese proceso que salga. Entonces, como nosotros teníamos copia, aquí dijimos, miren, allá tenemos una copia y no hace falta que nos llevemos esto. Y dice, bueno, pero tienen poco tiempo. Entonces, al regresar hicimos un equipo de 8 sacerdotes, incluyendo el padre Rodolfo Cardenal. Nos dividimos las 1117 páginas que teníamos en el proceso y dijimos, bueno, cada uno va a trabajar una parte. Estamos a la víspera de la Semana Santa, pero el arzobispo tiene que ir el 22 de abril a Roma y se lo tiene que llevar. Wow. Así que tienen un mes para hacer esto. Entonces, pasamos después, cuando ya todos habíamos terminado, toda una noche compaginando todo el trabajo y se lo entregamos al arzobispo. La sorpresa fue que nos preguntó el postulador, ¿y ustedes qué no hacen? ¿No trabajan en El Salvador? Dice, no, además de lo que trabajamos, esto lo hicimos, pero entre 8. Porque estaba sorprendido porque en un mes lo habían terminado. Habíamos terminado el proceso, la posición que se llama, que normalmente lleva 6-7 años en hacerse. ¡Años! ¡Wow! Entonces esto lo hicimos en un mes y pues eran también 1117 páginas ya. Y entonces nos volvieron a llamar para junio y me dice el relator de la causa, un capuchino, un sacerdote capuchino, mira, dame 750 páginas. Entonces, desde Roma empecé y al escribir al equipo, miren, resuman de tal manera que nos den 750 páginas. Y entonces, estando yo en Roma, llegó el trabajo. Y vaya, aquí lo tiene. ¿Y cómo has hecho? Bueno, sí, total de que ya dejamos esto. Y hace 2 años, más o menos, por febrero de 2 años, el Papa, antes de la pandemia, ¿no? Antes, fue en febrero aquí empezamos con la cuarentena el 19 de marzo. Sí. En ese febrero nos avisó el Papa, a través de la congregación, de que eran mártires. Wow. Y entonces empezamos a pensar ya en cómo lo íbamos a hacer. Sí. Entonces, por la pandemia, propusimos fechas, dijeron no. En pandemia no se puede arriesgar a nadie, hay que esperar. O sea, ¿qué pudo hacer antes? Pudo haber sido en el 2019. Ah, ok. Esto pudo haber sido en el 2019. Entonces pasó todo el 19, pasó todo el 20, ya en el 21 lo supimos con bastante antelación y propusimos fechas. Propusimos marzo del año pasado, propusimos junio. Y dijeron de Roma, no, hasta que pase esto de la pandemia. Entonces, a final del año, por ahí por noviembre. ¿Del año pasado? Sí, octubre del 2021 nos pidieron otras fechas. Propusimos 3 fechas y el Papa escogió el 22 de enero. Y que en principio sabíamos que venía el cardenal prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, el cardenal Semeraro.
pero debido a las cuarentenas, Sí. sobre todo en Europa, que están muy serias, Sí, sí, sí. Tuvo temor de quedarse encerrado aquí Sí, o allá, sí. y entonces el Papa delegó en persona al cardenal Gregorio Rosa Chávez para que sea el celebrante de la beatificación. Y de ahí, pues viene ya todo el trabajo de decir, ok, hoy hay que organizar toda la logística del trabajo que se va a desarrollar. Sí. Y hay una conferencia de prensa que dan ustedes hace algunos días y le vamos a pedir a producción si nos puede, en lo que estamos hablando, poner algunas de las imágenes porque ya hay un mapa completo de la ubicación de sillas. Ahí estamos viendo, Monseñor se designa, como fue en el caso de Monseñor Romero, de San Óscar Romero, pues la Plaza Salvador del Mundo, el lugar más icónico. Pues, Inicialmente no podía haber, había sido la catedral, la ok. Plaza Barrios Buen y la dato. catedral. Pero como empezaron a demoler la biblioteca y cerraron las calles, entonces la conferencia episcopal, ya teníamos todo armado, templete, ya teníamos todos los planos para en la catedral. Y de un día para otro dice, mire, va a ser en el Divino Salvador del Mundo. O casi nos da infarto, ¿verdad? Entonces, bueno, a convocar el equipo y a hacer estos nuevos planos, ya con la experiencia que teníamos. A la base de esto fue lo que habíamos hecho ya con Monseñor Sí. Romero. Entonces, Sí. en la Plaza del Divino Salvador del Mundo, usando solo la parte frontal, donde te montará el templete, y alrededor están 5.300 sillas 5.300. para personas sentadas para que guarden la distancia. Ya las sillas están con el distanciamiento social propio. Saben todos que tienen que tener mascarillas Claro. o alcohol gel, el estar en su silla, tener el esquema de vacunación completa, los que van a entrar ahí, y también los obispos lo saben. O sea, ahí estamos. Entonces, en la sede, el altar tiene la imagen al lado izquierdo, viéndolo de frente, San Francisco de Asís y San Ignacio de Loyola, los patronos de los mártires, y al otro lado está San Óscar Romero, Jesucristo crucificado al centro y el Divino Salvador arriba, ¿no? Al fondo, ¿no? Nos acompañará la Virgen de la Paz y el Divino Salvador del mundo. Al lado derecho, la gigantografía de los 4 nuevos mártires. Y después están algunas autoridades jesuitas y franciscanas en el altar al lado derecho, y al lado izquierdo las autoridades civiles, el presidente de la República, el de la Asamblea Legislativa, el de la Corte, atrás de ellos ministros, diputados y cuerpo diplomático, aquí al frente la familia de Rutilio y los mártires y la familia de Cosme, después vienen los sacerdotes, después vienen religiosos y seminaristas, y después unas zonas amplias, ahí más claras, de invitados especiales de la arquidiócesis, toda la vicaría, Sí. Rutilio Grande, que son 1.170 personas, y 200 personas de Suchitoto en esa zona, porque él nació en Suchitoto. Ahí vivió ahí ahí en la zona de Suchitoto, ¿no? Porque él nació en el Painal, pero vivió en Suchitoto, ya hay 200. Después está toda la diócesis de Zacatecoluca, la zona verde del mapa. La zona verde son 830 personas de la diócesis de Zacatecoluca, y después las azules son arquidiócesis de San Salvador, la diócesis de Santana Sonsonate, Santiago de María San Miguel, Chalatenango y San Vicente, el ordinariato militar, y esto, todo eso. Ahí hay 5.300 personas sentadas. Y estamos hablando en el lugar, obviamente, invitados nacionales y extranjeros, también, porque sí. han hecho invitaciones Sí, a personas fuera sí. del Pero país, estaba leyendo. dada la pandemia, vienen muy pocos. Solo viene Monseñor Cabrejo, que es el presidente del Consejo
episcopal latinoamericano y del Caribe, un secretario adjunto del CELAM también, el arzobispo de Panamá, el arzobispo de Guatemala, que es jesuita, unos obispos de Honduras, unos obispos, dos son norteamericanos, viene el obispo de Vittorio Veneto, que es del pueblo donde nació Colme Spessot, Fray Cosme, y su familia, y esto. Ahora, será transmitido a través de Televisión Católica, por supuesto, las redes sociales, con señal para el mundo. Para el mundo para entero. El mundo entero, sí. que le va a dar, sin duda alguna, seguimiento a este magno acontecimiento. Sí, por ejemplo, la de Monseñor Romero en Roma estaban sorprendidos de la belleza, de la claridad, de la prontitud y sobre todo de un evento tan limpio. Sí. Ahora, padre, para estar claro, algunos dicen, ¿es una misa? ¿Es un acto litúrgico? ¿Es un acto religioso? ¿O es una actividad como pudiese ser cualquier otra? La celebración de la beatificación, la celebración propiamente de la beatificación dura como 15 minutos. Ok. Y se hace dentro de una misa. Muy bien. Entonces se comienza la misa y casi después de los ritos de entrada, el arzobispo y el obispo de Zacatecoluca, Monseñor Bolaños, van a pedir al cardenal, al Papa, a través del cardenal Rosa Chávez, que beatifique a los siervos de Dios, se lee la biografía, se hace un canto, el cardenal deberá leer la carta apostólica. Okay. La carta apostólica, que te la voy a mandar también. Por favor. La carta apostólica en latín y en español, declarándolos a ellos beatos, a petición de los obispos y de los superiores, de los religiosos estos. Y después entran las reliquias de ellos, que serán vestimentos ensangrentados, y el cardenal rezará sobre ellas, las incensará, se hace otro canto y después se canta el Gloria y ya continúa la misa. O sea, son como 15 minutos 10, exactamente el proceso de beatificación. Sí, la ceremonia de beatificación. Muy bien. Y después continúa la misa. Continúa la misa hasta el final. Por eso es que tiene que haber un celebrante, es decir, sí, un delegado del Papa, correcto. Y es un delegado apostólico en ese sentido, porque es delegado personal, representante del Papa. Y es exactamente, o sea, como dice, es una, digamos, tiene que conferirlo o ser delegado del Papa para tener la autoridad para poder beatificar por el tipo de ceremonia. Exactamente, tiene que tener la autoridad delegada del Papa para la beatificación, para beatificar. Porque no es una misa normal. Una misa la podría oficiar cualquier sacerdote, pero el caso es el rito que lleva a cabo de beatificación. Así es, correcto. Muy bien. Vamos a hacer una nueva pausa. Por favor, acompáñanos, ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Monseñor, para las personas que todavía no están familiarizadas con el término de beatificación y canonización, ¿qué es una beatificación? Ya. Bien, el proceso se llama proceso de canonización. Correcto. En medio está la beatificación. En la beatificación lo que hace es reconocer o la santidad o el martirio de un fiel cristiano, porque una causa de canonización se puede realizar por dos vías. Por la vía del martirio o por la vía de las virtudes heroicas, como el de Juan Pablo II, Teresa de Calcuta, Pablo VI, Juan XXIII, y el de Romero es vía del martirio y martirio. Entonces, en el medio está en la beatificación. En el proceso vía virtudes heroicas, para la beatificación se requiere un milagro y un milagro para la canonización. La beatificación les concede culto público
limitado a la provincia eclesiástica o a la región donde aconteció. La canonización, el culto se vuelve universal, por eso la canonización solo las hace el Papa. Por eso se celebran En Roma. en Roma, en la plaza. ¿Sí? Ok. Porque ya es el culto, es universal. Entonces, para el martirio, para la beatificación, no hay milagro, porque el martirio es ya el milagro. Correcto, en sí. Sí. Y se requiere un milagro después de la beatificación para la canonización. Ahí sí se requiere. Sí, un milagro. Ok. Entonces, Que sería el proceso que tendría que seguir después de la... sigue después de la beatificación, hay un proceso super milagro, sobre el milagro, ¿verdad? Que hay que encontrarlo, que hay que verlo, hay que estudiarlo. Es decir, no hay un tiempo después de la beatificación hacia la canonización. No hay un tiempo. Pero el milagro tiene que ser conseguido después de la ceremonia de beatificación. Sí, sí, sí. Que el mío fue antes, eso es una gracia. Ok. Tiene que ser después del 22 de enero. Muy Entonces ahí se hace ya, se busca, alguien, la gente siempre está pendiente, llevan, traen, y entonces ahí se estudia. Ahora, 3 años, poco más o menos de 3 años después del el proceso de Monseñor Romero, de la causa y todo lo que se vivió en el país, pues estamos otra vez en un proceso de beatificación y no de uno, sino de 4. Entonces nos pone en el país en los ojos del mundo, y algunos se pueden preguntar, ¿y qué está pasando en El Salvador? ¿Por qué tan rápido? Procesos que en la iglesia pueden tardar muchísimos años. Sí, ¿Por qué en El Salvador se está dando tan rápido? Podría ser una pregunta. Sí, yo creo que porque la iglesia, que ahora el Papa Francisco habla de una iglesia para los pobres, en salida, ocupada de los pobres, de los marginados, de los excluidos, de los alejados. Además, porque el Papa quiere ofrecer estilos de santidad nuevos para la gente. Entonces, El Salvador en este sentido tiene un puesto privilegiado en América Latina. Porque, por ejemplo, el martirio, el Papa Francisco dice, y lo decía ya Juan Pablo II, el siglo XX produjo más mártires que los primeros siglos de la Iglesia. Wow. Lo que pasa dice que un mártir no es noticia, ¿verdad? Entonces, un martirio no es noticia, pero hay más mártires. Y la Iglesia siempre ha vivido de los mártires, en el sentido de que sangre de mártires es semilla de cristianos. Y dice, los mártires son como el control de calidad de la fe. ¿Ve? Y una iglesia sin mártires no es la iglesia de Cristo, que dio su vida por nosotros, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, ha habido mártires por todos lados, pero en El Salvador es como, de alguna manera, como el sitio donde más se ha vivido esta dimensión de la persecución a la iglesia por el Evangelio en circunstancias sociales concretas, por la fe vivida, por el estilo de vida y por las personas que han muerto, ¿no? Y el martirio normalmente en este tiempo ha entrado por la opción preferencial por los pobres, ¿no? Es decir, desde el Concilio Vaticano II para acá, sobre todo en América Latina, con Medellín, Puebla, se optó por los pobres. Y esto causó dificultades en el mundo latino. Y entonces, es decir, las autoridades políticas, militares y los terratenientes, este trabajo de evangelización a los pobres lo vieron como un proceso de subversión. Entonces se persiguió no a la iglesia, sino
a quienes representaban este estilo de vivencia de la fe. Y no se trata, le escuchaba a usted decir, monseñor, de un proceso de reivindicación por la muerte y el asesinato de los sacerdotes, sino el martirio como tal y la lección que debe quedar para, es decir, todos. Es decir, el reconocimiento del martirio no es que se le hace justicia a él. No es que se le hace justicia, sino que es la iglesia que reconoce que estos hijos suyos han dado la vida por la fe, por el evangelio, por Jesucristo, por los pobres, y que son dignos de ser presentados como modelos de vida, que sí se puede ser cristiano en este tiempo, con este estilo de vida también. ¿Ven? Entonces es una fiesta, para nosotros es una fiesta. ¿Ven? Ahora, es decir, lo más importante es que la iglesia ha reconocido el martirio de ellos. Ya lo demás se encargarán los procesos judiciales en los estados, donde sea, ¿no? Pero lo más importante es esto. Ahora, el Papa Francisco en Panamá, en la Jornada Mundial de la Juventud, habló de Rutilio Grande, dijo que le conocía y que lo amaba y le tenía mucho respeto. Sí. ¿Cómo lo conoce? Es decir, eran jesuitas los dos, sí. Ellos tienen encuentros latinos, mundiales, y se conocían de alguna manera, pero sobre todo, con la muerte de Rutilio, el padre César Jerez, que era el provincial de los jesuitas de aquí en Centroamérica, envió la biografía que hizo inmediatamente Rutilio, que hizo el Papa, que él la leyó en una noche. Y le tomó una devoción extraordinaria a Rutilio y dice que lo amó. ¿Ven? Y por eso el Papa dice que el milagro de Rutilio es Romero. Correcto, eso iba a preguntarle. O sea, eso marca un antes y un después, o sea, sí. No está disociado. No, ¿ya? No. Es decir, Romero y Rutilio eran muy amigos. Dos hombres humildes, sencillos, muy cercanos y muy parecidos en su manera de ser, ensimismados, tímidos, pero a la hora de la predicación muy extrovertidos. Y entonces, no es que Romero se convirtió con la muerte de Rutilio, sino dice que la muerte de Rutilio lo enfrentó a él, dice, a Dios, que le llamaba a un estilo, dice Monseñor Romero, la muerte de Rutilio me colocó frente a Dios, que me llamaba a un estilo diferente de vida, me llamaba a algo que yo no conocía. Y él me llevó por ahí, ¿no? Él me llevó por ahí. Y por eso Romero decía, en su último cuaderno espiritual, escribió en los últimos ejercicios, que los hizo en febrero antes de morir. Decía Monseñor Romero, tengo miedo a mi muerte, porque me han amenazado y me han dicho que posiblemente en este tiempo me puedan matar. Se me da temor de no saber cómo enfrentarlo, pero sé que Dios, que sé que Jesucristo me asistirá. Si me toca ese momento, Él me asistirá para que yo dé testimonio. Y otros seguirán, dice, la tarea de la iglesia mejor que yo. Wow. Pero la muerte de Rutilio le impactó y lo movió a disponer su vida para Dios a Romero. Por eso el Papa dice, no hay Romero sin Rutilio. ¿No? Y el milagro se lo dijo a Rodolfo Cardenal, el milagro de Rutilio es Romero, le dice. Muy bien. Tenemos que hacer una nueva pausa, por favor, acompáñenos, ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Monseñor, la beatificación
implica que ya, por ejemplo, las personas que tengan esta categoría pueden ya estar en los altares de la iglesia, puede haber estampas de esas personas para que puedan pedir favor, interceder por favor. Desde luego, ya se pueden poner dentro de los templos, en los altares. Ok. Hay una estampa con una oración de ellos como beatos para pedir el milagro. Un milagro por su intercesión. ¿Verdad? Que si se obtiene, se debe comunicar a la oficina de canonización del arzobispado. Si no es hasta la canonización, es a partir del momento de la beatificación. A partir del momento de la beatificación es que se cuenta el milagro. Y por ejemplo, las imágenes o las estampas, ¿es en el país de origen o en cualquier iglesia? En cualquier parte del mundo. Se distribuyen en todo el mundo. Ok. Ahora, este momento que vamos a vivir a partir de ese sábado también es importante tenerlo o entender lo que significa, Monseñor, para El Salvador. En un momento en que el país está en una situación quizás política un poco complicada, pues debe ser un momento de reflexión. Como usted decía, esta es una fiesta de la iglesia que debe trasladarse hacia una fiesta de país. Exactamente. Esta es una fiesta de los salvadoreños, no solo de la Iglesia Católica, es de todos los salvadoreños. Es una fiesta porque hermanos nuestros son reconocidos en la Iglesia Católica con el mayor logro humano que podríamos tributarles, ¿verdad? Pues es un divino porque es dado a través del Papa, desde luego, en nuestra fe. Pero es de todos los salvadoreños. ¿Y qué significa? A mí me pregunta eso, ¿qué significa para nosotros? Es una llamada a la conversión. Monseñor Romero y Rutilio Grande y Gómez Pesoto y estos mártires nuestros son una llamada a la conversión. Un volver el corazón a Dios, volver nuestra vida al Evangelio. ¿Para qué? Para que juntos podamos construir un El Salvador que sea el reflejo del reino de Dios, ¿no? Y hoy necesitamos tanto volvernos los salvadoreños a Dios y buscar caminar desde nuestra fe, cada uno en su fe que tenga, ¿no? Cada uno, pero sabiendo de que Dios nos invita a caminar según su voluntad para construir un mejor país, un nuevo El Salvador, un país que sea reflejo del reino de Dios, donde podemos pensar diferente, podemos tener distintas maneras de pensar, pero eso no nos debe enfrentar con odio y con deseo de venganza o de hacernos daño, sino el saber que podemos resolver las cosas, ¿verdad?, a través del diálogo, a través de la fraternidad, ¿no? Y caminar juntos. Saber que nos podemos amar y que nos podemos ayudar unos a otros, ser solidarios unos con otros. Ahora, Monseñor, si bien hay una cantidad para el evento del día sábado de 6,000 más o menos aproximadamente personas que estarán frente con distanciamiento social y con las sillas, pues muchas personas van a llegar que no tienen esa tarjeta de invitación y para ello está los alrededores, que las personas, que muchos van a tratar de llegar lo más cerca, ¿verdad? Sabemos. Estamos promoviendo que en las parroquias se pongan pantallas para que a las 5 de la tarde dentro de los templos, la pantalla, se participe de la misa y los ministros extraordinarios de la comunión distribuyan a la hora de la comunión a los hermanos que están ahí participando de la celebración por la vía digital, como ha sido en este tiempo de pandemia, ¿no? Pero a los que llegan alrededor, pues también les vamos a acoger. Vamos a intentar que guarden un poco su distancia, pero serán bienvenidos todos los que lleguen. Porque así fue durante la ceremonia de Monseñor Romero. Terminó llegando una cantidad impresionante en todas las vías de acceso, tanto la zona que va al paseo, la Manuel Enrique Araujo, o sea, la gente de forma muy ordenada también. No había pandemia
en ese momento como en este, pero sí empezó a llegar a la gente y se buscó cómo Sí, acomodarse, ¿verdad? ahí se fueron acomodando, sí. Ujú. Sí, mucha gente participó desde el McDonald's, desde el Pollo Correcto. Campero, como estaba en la televisión. Y estaba Sí, ahí cerca. estaba. Mucha gente hubo. Pues hoy va a ser igual, seguramente. Ahora, algunos dicen, hablan del trabajo pastoral o la diferencia que puede existir entre San Óscar Romero y Rutilio Grande. Leía que unos dicen que Monseñor Romero era más ese don de la palabra, ese don de la Eucaristía, de ese mensaje, y Rutilio pues, también lo tenía, pero convencía más con el testimonio del trabajo directamente en las comunidades. ¿Es así? Mira, Rutilio tenía más trato de ternura con la gente porque vivía ahí en el campo. En cambio, Monseñor Romero, el ser arzobispo, de alguna manera le daba lo administrativo, Sí. sus oficinas, pero Rutilio era de campo, de visitar, de ir a comer aquí, de pedir una tortilla por allá. Es decir, era queridísimo por los campesinos. El padre Tilo lo llamaban. ¿Habría otras personas que podrían entrar vía martirio en nuestro país o a nivel regional por la Aquí época en del El conflicto? Salvador, pues sí, nosotros tenemos una lista de más de 500 personas. Más de 500 personas. Lo que pasa es que eso es un trabajo titánico, Sí. porque de cada uno hay que hacer una investigación previa Sí. y no es tan fácil. Pero sí hay personas Pero que sí, aunque podría seguirse una causa. aunque digamos, podríamos decir, por ejemplo, los padres de los jesuitas, Ujú. pero también mártires del Salvador 500, pero eso significa 500 investigaciones una por una. Sí. Esto no es grupal, esto son investigaciones, como nos estaba Así diciendo, es, un trabajo de muchos años y mucho tiempo que podría demorar. Muchísimos años. Ujú. ¿Y hay algunos que ya se tenga o ya se haya tomado la decisión o todavía Todavía se va paso a paso? tenemos datos, pero no hemos comenzado. Ok. Las monjas norteamericanas, Sí, por entre ellas. Ujú. Pero sin duda ya hay un camino trazado Ya hemos de la aprendido cómo se hace. del trabajo trazado ya de estas, ya Sí, serían 5, cuando ¿verdad? comencé con Monseñor Romero, empecé con el manual en la mano. Ah, ¿Verdad? ok. Empecé con el manual en la mano y pues hubo equivocaciones que después tuve que corregir. Pero empecé así, nadie me ayudó. Es decir, en cambio ahora era un equipo y toda esta historia. Me imagino, como usted menciona, de Roma, pues obviamente por el tema de la pandemia Omicron, pues está generando mucha complicación. Eso hace que delegados del Vaticano pues no puedan venir Así es. a la ceremonia, pero sin duda alguna van a estar pendientes a través de las redes sociales, a través de todas las transmisiones ¿Cómo no? que habrá para el mundo, porque hay mucha expectativa. Yo he visto hasta publicaciones de Radio Vaticana y otras que están hablando de lo que va a ocurrir en El Salvador. Sí. Yo vi a Radio Vaticana, a la televisión también vaticana, la nota que hicieron aquí en el canal. Ah, se envió. Sí, yo la envié. Y todos estos documentos para que los tengan. Sí, y hay paralelamente, en este momento que usted tenga conocimiento, otras causas en la región o en este momento solo es, digamos, a nivel Hay centroamericano. en Guatemala y en Nicaragua, tengo entendido. Pero no están ahorita ya. No. Ah, ok. Todavía está en lo que estamos hablando, Sí. en el proceso de recopilación de información y envío Sí. hacia el Vaticano. Sí. Guatemala tuvo beatificación en abril del año pasado, Abril del año pasado. Muy en bien. medio de la pandemia, porque ya tenían programado todo. Ellos no lo movieron, no No. movieron la fecha. Ah, muy bien, muy bien. Y fueron sacerdotes también, vía martirio. Pero fueron todos los guatemaltecos. Ah, Y la hizo el nuncio, me parece.
de Guatemala. Muy bien. Monseñor, el llamado a la población salvadoreña para que pueda estar pendiente y los que pues, puedan llegar lo hagan con las medidas de bioseguridad, pero que también lo vivamos, como usted decía, como una verdadera fiesta, ese nuevo proceso que vamos a tener la oportunidad de vivir los salvadoreños ya próximamente. De verdad, yo invito a todos los salvadoreños que estén pendientes de esta ceremonia, que puedan disfrutarla desde su casa si están fuera de San Salvador. Y el que se anime a venir, pues que sepa que será bienvenido alrededor, con su mascarilla, con su distanciamiento, con su alcohol gel. No queremos que esto sea motivo de tristeza para nadie, sino de alegría, y por eso es preciso que nos cuidemos. Cuidemos los que estemos allí y cuidemos a los nuestros al volver, desde luego. Y hay algunas adicionales acciones. Por ejemplo, la Asamblea Legislativa el día de ayer declaró Aguilares capital por un día, el 23 de enero, con la beatificación. Sí, me enteré hoy, yo me enteré hoy por la televisión que solicitaron eso para San Juan Nonualco. Sí. Será el 22 capital y estaban promoviendo para Aguilares el 23. Pasó a comisión, pero será también. Así que gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación y de verdad un saludo a ustedes y a todos los salvadoreños que nos han acompañado. Y gracias a ustedes por su sintonía. Por favor, que descansen, que disfruten su fin de semana y su cita con nosotros el próximo lunes.